la tarde, 11 minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. De la FACH desde ayer en la tarde, extraviado en la ruta a la Antártica chilena. Los militares y 3 civiles iban a un vuelo de rutina. Se trasladó hasta el lugar el comandante en jefe de la FACH, Arturo Merino, también el ministro de Defensa, quien asegura que es muy difícil la pesquisa en esa zona austral del país. Los trabajadores y dirigentes de la división andina se manifestaron y criticaron las querellas que ha interpuesto Codelco en contra de la movilización social en la ciudad de Los Andes, también en esa división de la cuprífera. Hubo repercusiones y manifestaciones en la última jornada en la provincia de Aconcagua. Los trabajadores del cobre se aprestan a realizar su congreso extraordinario en la ciudad de La Serena. Definiciones internas también, la futura participación en la movilización social, como también la presencia en la defensa del empleo en Ventanas, en Andina y en otras divisiones, en medio de recortes y anuncios que ha hecho la presidencia del directorio de Codelco en las últimas jornadas en nuestro país. A esta hora, los diputados acusadores Boric, Silver e Ilavaca le expresan al Senado la petición de que sea sentenciado políticamente el exministro del Interior Andrés Chadwick. Por la tarde se va a escuchar la defensa del ex secretario de Estado y brazo derecho del presidente Sebastián Piñera. Y mañana la Cámara Alta va a definir su futuro político por los próximos 5 años. El Colegio Médico aseguró que el carro lanzaguas está emitiendo líquido dañino y químico contra las personas. Amplias repercusiones por la presencia de los facultativos nuevamente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ayer en Santiago. Y a esta hora sigue el campamento en pleno centro de Santiago. Es la mesa de unidad social que se ha tomado a la Plaza Mombaras. Por la tarde se plantea una nueva movilización por Gustavo Gatica y Fabiola Campillay en la Plaza de la Dignidad. También una masiva performance de las mujeres y el movimiento feminista en la comuna de Providencia, en Las Torres de Carlos Antunes. Y tendría que ser por secretaría la definición del cupo 4 para Copa Libertadores. Así lo ha dicho la Conmebol. No hay plazo para que se juegue un partido definitorio entre la Universidad de Chile y la Unión Española. También sigue reclamando su posibilidad de ir al torneo continental Deportes Unión La Calera. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Martes 10 de diciembre. Sí, nosotros vamos a realizar este noticiero mirando también en nuestra capacidad de logística y de recursos humanos camino al Congreso Extraordinario que va a realizar la Federación de Trabajadores del Cobre estos días, a contar de mañana hasta el próximo día sábado. Y por lo tanto haremos un alto en FTC Noticias con la emisión de este noticiero para ir a reportear y estar también teniendo los antecedentes de la conversación, el diálogo que van a tener los sindicatos base de la Federación de Trabajadores del Cobre. Y después de eso vamos el día lunes a retomar nuestras comunicaciones. Bueno, por mientras vamos a estar revisando lo que ha sucedido en Andina, en los Andes, lo que está sucediendo hasta ahora en el Congreso Nacional en Valparaíso. Evidentemente nuestros ojos también están puestos en la situación de la zona austral, esta emergencia que partió a eso de las 10:40, 10:50 de la noche, cuando ya se confirmaba en un comunicado, el primero emitido por la Fuerza Aérea, la desaparición de este Hércules C-130, este avión de carga que iba con 38 personas, 35 militares y 3
civiles y que termina desaparecida. Ya a eso de la 1:30 de la mañana, la Fuerza Aérea, en vista de la autonomía del combustible, da por siniestrada y por lo tanto comienza la búsqueda marítima. Han sido una serie de despliegues de fuerza naval, de la Armada, de buques también pesqueros, industriales, como también de aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, como también de la empresa privada que está apoyando esta situación. De eso y más también estaremos conversando, como siempre, en nuestro bloque de economía, nuestra conversación y diálogo sobre los deportes. Nosotros conectados, como siempre, por el www.ftc.cl. También en nuestra aplicación, ahí en la página web, tienes la posibilidad de elegir FTC Radio o FTC TV. También nuestra aplicación radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. Nuestro WhatsApp, el más 569-560-29721, más 569-560-29721. Y como siempre, nuestras redes sociales, nuestras plataformas FT Cobre, Instagram, Twitter, también Federación de Trabajadores del Cobre, FT Cobre en Facebook. Así más, comenzamos a revisar las informaciones de este martes 10 de diciembre con esta mirada, con esta atención obviamente en la zona austral, pero también en lo que se está viviendo en el Congreso y lo que se vivió hace algunas horas en los Andes, con el amplio apoyo de la comunidad y de los trabajadores de la división andina a la dirigencia sindical en vista de estas querellas que se han presentado por parte de Codelco. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias. FTC.cl, el punto de encuentro online de los trabajadores y con los trabajadores. Y como les decíamos, vamos a tomar contacto con lo que fue la edición de BTV Noticias, una nota que se realizó respecto de la forma en que la comunidad de los Andes, los trabajadores y también la dirigencia sindical de los distintos sindicatos reunidos en la división andina, algunos de ellos, una mayoría de ellos parte integrante de la Federación de Trabajadores del Cobre, interpusieron esta acciones legales, esta ofensiva, pero también el amplio apoyo que se dio en la ciudad de los Andes a la manifestación de la dirigencia sindical. Todo esto en contra de las querellas que ha interpuesto Codelco, algunas de ellas por ley de seguridad del Estado, en contra de los dirigentes sindicales que convocaron a la movilización, a la paralización del pasado 23 de octubre. Recordemos que fue la manera en que la Federación de Trabajadores del Cobre se sumó a el movimiento sindical, a la mesa Unidad Social, y de esta manera entonces BTV hacía una nota con esta expresión y lo sucedido en los Andes, donde también estuvo la participación el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín. Vamos a escuchar y ver esta nota de los medios de comunicaciones de la provincia de la Aconcagua. Fue en el marco de las movilizaciones del estallido social, específicamente los días 23 y 24 de octubre, cuando dirigentes de Codelco Andina salieron a protestar por las demandas sociales, situación que generó que desde la cuprífera presentaran una querella criminal y además solicitó la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para quienes resulten responsables. Ante esto, dirigentes sindicales de Andina solicitaron en el Tribunal de Garantía de los Andes que revise y se pronuncie respecto a la legitimidad de división andina en la querella presentada. En esta división la gestión ha sido tan mala que no ha buscado otros métodos que tratar de invisibilizar al mundo sindical, ha tratado de amedrentar a nuestros trabajadores y lo ha amedrentado de tal forma que hoy día coloca esta querella criminal con los dirigentes sindicales, que lo único que hemos hecho es tratar de evitar que nuestros trabajadores suban en las condiciones mínimas que debe ser cualquier trabajador a trabajar, es decir, que no existan barricadas, que no existan aperamientos de buses, ya que no existan elementos que puedan dañar al trabajador cuando sale de su casa. En este sentido, considerando que la actitud que ha tomado la administración de Codelco tiene el único afán de desviar la atención de la mala gestión que se ha desarrollado en la última década con proyectos estructurales mal diseñados o con desviaciones considerables de la cual los trabajadores no son los responsables. Los que están siendo hoy día criminalizados somos nosotros, sin los elementos de seguridad que han sido pasados a nuestros trabajadores. Y sin embargo, los que estamos criminados criminalmente somos nosotros. Nos parece extraño. Recalcar solamente que nos parece increíble que esta administración, con solo 6 meses y haber recibido con aproximadamente 8.000 toneladas de fino en nuestra producción menos, hoy día ya estemos en las 33.000 toneladas. O sea, han buscado todos los métodos para
ocultar la mala gestión que tiene esta división. ¿Y a quién se lo está cargando? Al mundo sindical y a los trabajadores. Aquí parece que Codelco y algunos ejecutivos quieren ocultar o auscultar justamente la mala gestión, tal como lo ha dicho el presidente del sindicato. Y aquí hay una señal clara respecto al tema. Aquí han habido últimos días efectos de corrupción por parte de Codelco y del cual los próximos días van a haber nuevas novedades respecto al tema. Por lo tanto, acá se está tratando de incriminalizar al mundo sindical para tratar obviamente de ocultar la mala gestión de Codelco de la última década y del cual nadie dice nada. En este contexto, denuncian que la acción presentada por la empresa es un intento más de acallar las críticas que la dirigencia sindical ha estado realizando con fuerza en el último tiempo en la división andina, dado que se está actuando generando temor en los trabajadores con maniobras de amedrantamientos de perder sus fuentes laborales. Nosotros lo primero que vamos a discutir es si esta es una querella que solamente presenta la división andina o una política de Codelco nacional. Nosotros pensamos que si es una política de Codelco nacional, que es lo que vamos a reclamar en primer lugar, implica que este conflicto se le está metiendo adentro al gobierno. Y el gobierno está solamente reaccionando tal como lo hacía en los 80 con la dictadura, es decir, Bustos y Seguel se harían un paro y salían relegados. Creemos que la misma política de criminalización hoy día va hacia nuestros dirigentes sindicales y creemos que hay que defenderse en todas las instancias con las movilizaciones y con estas acciones que vamos a emprender desde el día de hoy. Según los dirigentes, la actual administración, que asumió hace 6 meses, ha quebrado todo tipo de diálogo entre empresa y trabajadores, denunciando incluso que actitudes dictatoriales de los actuales ejecutivos han impedido que se avance en beneficio de la empresa más importante de Chile. En el país hay consideraciones de cómo se va a desarrollar esta situación, cómo se va a plantear esta conversación de ahora en adelante. Hay que ver una agenda. Ayer escuchábamos una cantidad de expresiones y también consideraciones del gobierno de esta denominada agenda antiabusos, justo antes de conocer la tragedia que también vamos a estar comentando, pero el gobierno tiene una capacidad de reacción, podríamos decir, y hasta ahora ha sido bien acotada, mientras que la Mesa de Unidad Social está haciendo un planteamiento de casi 100 propuestas para el cambio de un Chile más inclusivo y económicamente igualitario.
También hay una propuesta de industrialización que ha planteado la Federación de Trabajadores del Cobre hace harto rato, y está esta situación de vulneraciones a la libertad sindical. Hay que recordar que se ha señalado tanto a la Organización Internacional del Trabajo como a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en términos de organismos internacionales, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque la libertad sindical, el derecho a sindicalizarse, es parte también de las consideraciones de derechos humanos, justo en un día tan trascendental como hoy, que es el 10 de diciembre, que recuerda lo vivido en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada por Naciones Unidas, y de ahí en adelante la conformación y consideración de que este sea el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que vamos a tener, en definitiva, en ese contexto se realiza este Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, que se va a desarrollar desde mañana en adelante en nuestro complejo de la Caja de Compensación Los Andes, que recordemos ha tenido siempre una alianza logística con la Federación de Trabajadores del Cobre para la realización de este tipo de eventos. Son más de 120 los dirigentes nacionales y sindicales que se van a congregar a esta discusión, que se va a desarrollar durante miércoles, jueves y viernes. Nosotros comenzamos el traslado también como equipo de comunicaciones hasta allá para tomar nota y estar atento al debate y a las conclusiones y consideraciones finales que se haga de este Congreso Extraordinario para las definiciones a futuro, tanto en el corto, mediano y largo plazo de la Federación de Trabajadores del Cobre, evidentemente con un punto de vista sobre lo que se está viviendo en la división andina, lo que se ha vivido también en los últimos meses y semanas en la división y fundición Ventanas, y como no, el futuro de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, en vista de este quiebre, de este no relacionamiento que ha dicho la Federación de Trabajadores del Cobre ha existido en vista del cumplimiento del pacto estratégico suscrito hace ya más de 10 años en nuestro país. Parte de las consideraciones que tenemos presente, y en vista también de este trabajo regional e informativo que se ha hecho desde los Andes con esta emisión de la nota de BTV. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 56 9 5602 9721. FTC Radio y Televisión. Bueno, y mientras el gobierno, como les decía, ayer introdujo esta nueva denominada agenda antiabusos con varias consideraciones. Algunos la valoraron, otros señalaron que era más de lo mismo, otros hicieron mucha ironía y circunstancias respecto de que el presidente Sebastián Piñera no es alguien éticamente valorado para hablar del uso de información privilegiada. Por ejemplo, hay que recordar que él ha sido condenado por esa situación en su minuto por un organismo como era la Superintendencia de Valores y Seguros. Tuvo que pagar una amplia multa en su momento, pero además se dio una derivación donde nuevamente el gobierno ocupó los 15 minutos de la cadena nacional en volver a hablar de la delincuencia, para algunos criminalizar la protesta social. Ya se había caído hasta casi por completo el proyecto de ley denominado ley antisaqueos desde la Comisión de Seguridad del Senado, y el gobierno planteó aquello. Luego vino una capítulo muy breve respecto de las pensiones, de la salud y también de una suerte de nueva condonación, nada más y nada menos que del crédito con aval del Estado, el CAE, que es otra de las demandas que se han escuchado en el último tiempo. Esta carga, esta mochila económica y financiera que están viviendo las familias, especialmente de clase media baja, que ha derivado en estar viviendo en una angustiosa realidad, dicen algunos. Bueno, en vista de esa situación, la jornada de hoy pasa a tener una mirada exclusivamente política y en vista de la situación de violaciones a los derechos humanos. Desde pasadas las 11 de la mañana, luego de la presentación formal que hace el secretario de la corporación, el abogado Raúl Guzmán, comenzaron a hacer su exposición los 3 diputados que han estado presentando esta acusación en nombre de la Cámara de Diputados. Y así lo ha hecho Marcos Silavaca del Partido Socialista, Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, y ahora desde Convergencia Social, uno de los partidos o movimientos integrantes del Frente Amplio, ha hecho en los últimos minutos su alocución el diputado Gabriel Boric, entregando los argumentos con una atenta mirada directa del acusado políticamente. Estamos hablando del exministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera. Ustedes lo ven ahí en la imagen que entrega a esta hora la emisión de la televisión del Senado de la República. Vamos a seguir escuchando palabras de Gabriel Boric para entender cuál es el contexto en que se está desarrollando esta
este debate, que es la acusación, hasta las 2 de la tarde, luego viene un receso, y a las 3 de la tarde vamos a empezar a escuchar quizás las propias palabras de Chadwick como acusado constitucionalmente y también de su abogado defensor Luis Hermosilla. Escuchamos al diputado y vemos al diputado Gabriel Boric. La parte acusadora. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo? Acordado, senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senadores. Conclusiones. No nos cabe ninguna duda después de lo expuesto que quiero insistir en esto. Independiente de las virtudes o defectos personales que no están en tela de juicio respecto del exministro Chadwick, sino su responsabilidad en cuanto ministro de Estado. Y esto lo señalé en la Cámara y me gustaría repetirlo. Esta acusación la haríamos independiente del gobierno que estuviera al mando. Eso es algo que, por supuesto, no se puede verificar en este momento, pero yo les pido de buena fe que tengan la certeza que lo que estamos haciendo hoy día no se trata de un ensañamiento particular contra una persona, sino de exigir la responsabilidad constitucional de un ministro de Estado. Por lo tanto, no nos cabe duda a lo largo de este proceso que el entonces ministro no adoptó las medidas eficaces para dar cumplimiento a los estándares que lo vinculaban al estado de emergencia. No aseguró el respeto de la prohibición de derogación, suspensión o restricción de derecho a la vida e integridad física en los estados de excepcionalidad constitucional, como mandata el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Incumplió sus deberes referidos a la restricción mínima de derechos en el estado de emergencia, tal como mandata la Constitución. No controló los límites formales y materiales del estado de emergencia en tanto responsable político y constitucional de las fuerzas del orden y seguridad pública. Y mañana, cuando como Senado ejerzan el control parlamentario de los actos de gobierno sobre el particular, me permito citar a Manuel Aragón, quien sostiene lo siguiente, cito: la fuerza del control parlamentario, político, descansa más que en la sanción directa, en la indirecta, más que en la obstaculización inmediata, en la capacidad de crear efectos hacia el futuro, más que en la derrota o no circunstancial de un gobierno u otro, en impactar al cuerpo electoral. Esta labor de crítica, de fiscalización, constituye el significado propio del control parlamentario. No siempre habrá sanción, pero siempre habrá al menos esperanza de sanción. De ahí que la eficacia del control político reside, además de sus resultados intrínsecos, en la capacidad que tiene para poner en marcha otros controles políticos y sociales. Y eso es lo que ocurre precisamente con el control parlamentario. Así, es fundamental que el Senado y por tanto el Congreso Nacional asuma la conciencia y el rol que juega en la protección de los derechos humanos conforme al artículo 5 de la Constitución. En ello se juega el sentido ético del Estado y nuestro compromiso efectivo como parlamentarios con la dignidad humana y el ejercicio íntegro de los derechos fundamentales. Hoy día tenemos la oportunidad única en democracia de no tener que esperar 30 años para decir de manera clara que no habrá impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en nuestro país durante las últimas semanas. Es momento de reafirmar una cuestión ética trascendental. Los derechos humanos se deben promover, respetar y garantizar siempre, en todo lugar y circunstancia, en todo país, bajo cualquier gobernante, sea del color político que sea. Y las autoridades políticas tienen en ello, por cierto, una responsabilidad mayor. Han ocurrido hechos terribles que marcarán de seguro a nuestro país por años. Y el deber de otorgar justicia, aunque sea la de carácter constitucional, resulta ineludible. A menos de un mes de los disparos que recibió Gustavo Gatica, su familia ha señalado
que, y cito, un mínimo de dignidad y de respeto sería acompañar a la persona que uno afectó, preocuparse de su estado, acompañarla, algo que niegan haber recibido tanto ellos como la familia de Fabiola Campillay, la mujer que perdió la visión de sus dos ojos tras ser impactada por una lacrimógena en el rostro. Nosotros no hemos recibido llamado de Carabineros que nos dé alguna explicación, ni del gobierno ni de Carabineros, afirman. Tuve la oportunidad de estar con la familia de Gustavo y con Gustavo mismo. Y una de las cosas que nos señalaban es que, pese al dolor de la familia, cuyas circunstancias personales quizás algunos de ustedes conocen, que esto valga la pena. Y que por favor haya justicia y no impunidad. Efectivamente, todos sabemos que las lesiones oculares, tanto de Gustavo como Fabiola, que perdieron totalmente la visión, no ocurrieron durante el mandato del exministro. Pero en nuestro país, en un periodo de 10 días, entre el 18 y el 28 de octubre, se produjeron 102 casos de lesiones oculares severas, que sentaron un precedente para lo que vino después. El mismo Colegio Médico informó ante la comisión que revisó esta acusación en la Cámara de Diputados que el día 23 de octubre advirtieron al gobierno y a la opinión pública de la necesidad de revisar los protocolos de actuación de Carabineros de Chile para evitar nuevas lesiones oculares. ¿Pero qué hizo el ministro de Interior en aquel entonces? Al respecto, nada. Y el resultado fue que entre el periodo del 23 y el 28 de octubre se produjo una escalada porcentual de los casos de lesiones oculares severas, pasando de 29 a 102. El ministro fue específicamente advertido y no tomó las medidas necesarias al respecto. Esta sola cuestión es suficiente para hacerlo responsable política y constitucionalmente de esta dramática violación a los derechos humanos. Para ir concluyendo, me permito traer a colación la reflexión que el abogado Jorge Correa Sutil formuló hace un par de semanas ante la comisión que estudiaba la acusación constitucional contra el presidente Piñera en la Cámara de Diputados, donde sostuvo, refiriéndose a la naturaleza político-jurídica de este instrumento, que, cito, si el juicio es político y no solo jurídico, el juzgador no puede desentenderse de las consecuencias de su juicio. En política no es responsable hacer perecer el mundo. Y si seguimos de buena fe, como yo las interpreto, las palabras del profesor Correa Sutil, de rechazar hoy esta acusación constitucional, estaremos diciendo al mundo que aquí los derechos humanos se pueden violar gravemente y que no existe una responsabilidad de las autoridades políticas por no adoptar las medidas eficaces para detenerlas. Parafraseando al mismo abogado, en política no es responsable hacer perecer la dignidad humana. Estimados senadores y senadoras, les quiero llamar a pensar las consecuencias de lo que van a decidir mañana en esta sala y de cómo lo que se decida se va a inscribir en la historia de Chile en cuanto a la justicia y su contraparte, la impunidad. Senadores y senadoras, este es el estándar de la responsabilidad constitucional, no menos. Lo que se juega en esta sala, hoy y mañana, 10 y 11 de diciembre del año 2019, es precisamente en el día en que se conmemoran los derechos humanos a nivel internacional, la salvaguarda de estos en nuestro Estado, es decir, la existencia misma del Estado de Derecho. Y para terminar, y en honor a quienes ya no están y a quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos en estas semanas en nuestro país, quiero citar un viejo poema del siglo XVII, de John Donne, que se llama ¿Por quién doblan las campanas? ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campaña cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre ni mujer es una isla entera en sí mismo. Cada hombre y mujer es una pieza del continente
una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa, me atrevo a agregar América, Chile, queda disminuido, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca te preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas están doblando por ti. Muchas gracias, presidente. Bueno, de esta manera damos... Entonces, las palabras de Gabriel Boric, entregando además una locución más artística al final de su presentación. Hizo su primera exposición el diputado Ilavaca, señalando que Chadwick era responsable políticamente, lo enfatizó el abogado y también diputado Gabriel Silver, haciendo una señalización además muy puntual, que el único jefe de las Fuerzas Armadas y Orden que no puede ser acusado constitucionalmente en la reforma desde el 2005 es el general director de Carabineros, por su dependencia directa con el ministro del Interior y Seguridad Pública. Por eso es responsable políticamente, a juicio también de Silver, y entendemos de la bancada DC en la Cámara de Diputados, de esta acusación. Ahora, los efectos son que Chadwick deja y debe dejar la vida política por 5 años. Para algunos, un desierto, definitivamente. Otros podrían decir, y podemos mirar a la senadora Yanna Proboste, que 5 años en políticas pasan muy, muy rápido. Eso como consideración. Pero junto con esto, hoy han habido novedades. Hubo una conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Y donde para muchos el presidente Sebastián Piñera lamentablemente salió a reforzar la idea de una cultura de derechos humanos y de respeto irrestricto, pero tratando de hacer un empate moral. Porque en el discurso del mandatario se sostuvo que el gobierno le va a entregar toda la ayuda necesaria a las víctimas de los atropellos y los hechos de violencia. Así nombró los casos de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, pero inmediatamente dijo que también le preocupa lo sucedido con las carabineras y carabineros que han sido afectados por bombas incendiarias, haciendo alusión a estas carabineras que, recordemos, recibieron esta bomba incendiaria ahí en la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, autodenominada de esta manera, y señalando que le preocupaba que sean víctimas de la violencia por hacer su deber, aludiendo al vandalismo y a los grupos organizados. Reiteró lo mismo que ayer también en la cadena nacional. Y en vista de eso, hoy se ha conocido hace algunos instantes que la Corte Suprema, más bien por un tema formal, por un tema de procedimiento, de respaldo al proceso penal, ha rechazado un recurso de amparo que había interpuesto la Defensoría Penal Pública en favor del profesor Roberto Campos, que recordemos se mantiene en prisión preventiva desde el 30 de octubre, acusado por daños al interior de la estación del metro San Joaquín en la línea 5, especialmente la rotura y rompimiento de los validadores. Bueno, recordemos que este hombre de 35 años, que se le ve estando en la turba o el grupo que empezó a romper los validadores y torniquetes, ese jueves 17 de octubre está además querellado por ley de seguridad del Estado por parte del gobierno, el Ministerio del Interior y la Intendencia Metropolitana, y formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente como, Sur, como autor de delitos de daños calificados. Hay que recordar que se mantiene en prisión preventiva de la cárcel de alta seguridad, y hoy la Corte Suprema, que analizó la petición de la Defensoría Penal Pública con la oposición evidentemente de la Fiscalía Nacional, que representa a la Fiscalía Metropolitana Sur en esta instancia del máximo tribunal, pidió que fuera liberado, pero el vocero de la Corte Suprema y también integrante de la Sala Penal, Alberto Cisternas, aseguró que el razonamiento para rechazar la apelación y confirmar lo que ya la Corte de Apelaciones de San Miguel había situado es que esto se escapa del marco propio del artículo 21 de la Constitución, que exige que exista alguna resolución o acto ilegal que conspire contra la libertad personal o la seguridad individual. En este caso, esto no alcanza dentro de los requisitos planteados, pues es un procedimiento que se ha seguido conforme a la ley y se ha planteado una petición al juez y el juez ha resuelto con fundamentos y no hay una privación ilegal de la libertad, sino que lo que hay aquí es que se ha determinado que Roberto Campos, por este juez de garantía, el del tribunal respectivo de la comuna de San Joaquín,
constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, pero además eso fue reforzado por la propia Corte de Apelaciones de San Miguel. Y ahí está un poco esta situación, el recurso de amparo para la Corte Suprema hace muchos años en vista de la imposición desde el 2005 ya para todo el país del sistema procesal penal, tiene que ver con una situación de ilegalidad, y en este caso hay un proceso penal que ha tomado una medida muy extrema para la familia, evidentemente, y para la pareja de Roberto Campos. Pero en vista de la legislación, de la aplicación de la ley, no es un procedimiento ilegal. Por lo tanto, en ese caso se mantiene Roberto Campos detenido. Va a tener que su defensa ahora volver a hacer el ciclo, es decir, ir ante el juzgado de garantía respectivo, solicitar la libertad o el cambio de la medida cautelar, y eso también reforzarlo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel respectivamente, por ese camino, pero no por el recurso de amparo que se ha impuesto en esta, o se ha rechazado ya definitivamente en esta jornada. Y por último, justo en el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy, saliéndose un poco de la presencia en el Palacio de la Moneda, donde sí estuvo el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y también la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, hizo una alocución propia a pasos de la Casa Central o del edificio institucional del INDH en nuestro país. Fue ahí en el mismo Metro Salvador, donde icónicamente por ejemplo, se colocó esta estatua improvisada a el perro Matapacos, y para muchos uno de los inicios del Parque Balmaceda para llegar luego a la Plaza de la Dignidad. Bueno, en vista de eso, para hablar de esta conmemoración del Día Internacional de Derechos Humanos, hizo la siguiente alocución Sergio Mico, director nacional del INDH. Al medio. Celebrar un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una situación tan grave como la que está viviendo Chile, que se caracteriza por graves violaciones a los mismos. Estamos redactando nuestro informe anual y hemos recordado a Gabriela Mistral, quien ella tuvo el sueño que algún día los derechos humanos iban a regir en todo el mundo, y lamentablemente eso aún no ocurre. Hoy día el presidente Sebastián Piñera también conmemoró esta fecha y entregó algunas medidas. ¿Son suficientes las declaraciones que dio el presidente en el contexto todavía de esta crisis social? Mira, todas las medidas que se anuncian para promocionar y proteger los derechos humanos nos parecen positivas, pero obviamente nosotros como instituto queremos más medidas de verdad, más medidas de justicia, más medidas de reparación, más también medidas de memoria y garantías de no repetición. La situación ya se viene desarrollando por más de 6 semanas. Por lo tanto, nos parecen positivas en la línea de la protección de los derechos humanos, los anuncios, pero falta mucho. ¿Por qué no fue la moneda esta mañana? Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue a través del consejero nacional Cristian Pertusé. Yo personalmente me quedé trabajando en el informe. ¿Qué le parece que el presidente Piñera haya nombrado recién casos de personas que hayan perdido la visión de sus ojos a más de 50 días de que se haya producido el estallido social e inmediatamente después nombra a Carabineros como si se equiparara a ese tipo de lesión? Bueno, obviamente que en términos humanos el dolor de una persona que en medio de las manifestaciones pierde la vista es muy doloroso, pero yo te diría que hay una enorme diferencia cuando es un agente del Estado el que viola los derechos humanos, en este caso causa una lesión ocular, porque esas personas, los agentes del Estado, han sido capacitados, han sido entrenados, han recibido recursos de todos los chilenos para defender los derechos de todos los chilenos. Por eso el instituto, si bien condena completa y totalmente los actos de violencia, hace una distinción que es fundamental. No es lo mismo cuando se viola un derecho humano por parte de un agente estatal que cuando lo hace un privado. Director, ¿qué medidas concretas se esperan? Vamos. Ahí entonces palabras de Sergio Mico, ya sé la diferencia que hemos hecho en términos teóricos y prácticos. La violación a los derechos humanos la cometen los agentes del Estado. Los civiles, nosotros, los particulares, cuando cometemos un acto contra la ley, cometemos delitos. Es decir, usted cuando ataca a un carabinero,
encapucha y toma la decisión de hacer, usted comete un delito. Y si es detenido sobre la base de pruebas y consideraciones de que usted está cometiendo ese delito, va a tener que enfrentar la justicia como lo está haciendo, por ejemplo, el profesor Roberto Campos. Pero es cosa muy distinta cuando un agente del Estado, alguien a quien el Estado está patrocinando para que lo represente, es en este caso la fuerza pública y la fuerza de carabineros, comete violaciones a los derechos humanos. Porque se entiende que es el Estado representado en este funcionario el que está cometiendo actos denigrantes y flagrantes en contra de la naturaleza y la dignidad humana. Esa es la gran diferencia. Y por lo mismo es que incomoda, por no decir molesta, este suerte de empate moral que hace el presidente, porque está homologando un discurso. Es casi, para algunos, como una justificación soft o suave de un negacionismo respecto de la violación de los derechos humanos en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esa es la complicación. Y esa es la consideración que se hace. Así que, ojo con aquello en vista de lo que hemos vivido en las últimas semanas, ya entrando en esta octava semana de movilización social en el país. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Y como les decíamos, ayer a eso de las 11 de la noche comenzó a emitirse el primer comunicado de la Fuerza Aérea que hablaba del extravío de este avión FACH C-130, este avión Hércules, conocido como el camión del aire por la jerga tradicional de la FACH, que tenía estos 38 personas, 17 tripulantes o integrantes de la tripulación y 21 pasajeros, que ya a eso de las 7:40 de la mañana la FACH había comenzado a corroborar por el manifiesto su total identidad de las personas en un avión que ya está siendo calificado por la Fuerza Aérea como siniestrado. ¿Por qué? Porque la autonomía de combustible que tenía este C-130 era de la capacidad entre las 5 de la tarde que salió desde la base en Magallanes hasta las 0:40, 20 minutos para la 1 de la madrugada. Por lo tanto, de ahí en adelante comienza ya a entenderse que tuvo que caer en algún lugar si es que antes no cayó o amarizó, como se ha dado por entendido. Pero además ha llegado hasta la región de Magallanes el ministro de Defensa, Alberto Espina, junto al comandante en jefe de la FACH, Arturo Merino, para señalar que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios y un trabajo de 24 horas al día, hombres, personas, buques, máquinas, etcétera. Todo esto en vista de un avión de transporte que hacía un vuelo regular, que hacía una situación que es muy conocida en Magallanes a esta fecha, producto de que mejoran las condiciones meteorológicas, y que para algunos se hacía sin problema. Casi siempre se salía entre las 5 de la tarde y se llegaba pasadito a las 7 de la tarde, porque son 2 horas de cruce del estrecho de Magallanes y la zona del Cabo de Hornos para llegar hasta la base aérea Eduardo Frei Montalva, el presidente Eduardo Frei Montalva, recordemos. Así las cosas es que se corrobora la identidad de estos 38 pasajeros, donde aparte del comandante de escuadrilla Héctor Castro Concha de la FACH y también el comandante de grupo Eduardo Navarro Pizarro, que son los jefes de toda la unidad de tripulación, como también de los pasajeros uniformados, son 35 pasajeros uniformados y 3 civiles. Se corrobora además que iba en este viaje 3 oficiales del ejército. Estamos hablando del general Daniel Ortiz Vidal, general de brigada del ejército, el también coronel de ejército Cristian Astorquiza Odo y el teniente coronel Óscar Saavedra Arévalo. El general Ortiz además había sido protagonista en las últimas semanas en la región de Ñuble por ser el jefe de la Defensa Nacional para esa región, cuando se impuso el estado de emergencia por el gobierno. Pero además, respecto de los civiles, se habla de 3 personas vinculadas a empresas externas. Estamos hablando de Leonel Cabrera Campos, de una empresa de materiales que trabaja con la FACH. También estamos hablando de Jacob Pizarro Gatica, quien además tiene una historia de vida que comentó su hermana al llegar al comando logístico esta mañana ahí en la comuna de Cerrillos, bien difícil. Había perdido a su esposa y se había quedado a cargo de 3 hijos, por eso estaba desarrollando estos trabajos en terreno. Y también del estudiante de la Universidad de Magallanes, Ignacio Parada Galvez. Así las cosas es que se ha confirmado por la FACH que están trabajando varios aviones, más de 10 aviones
de la Fuerza Aérea, también de Aerovías DAP, un BAE Dash como refuerzo, y también 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina y Uruguaya, 2 buques mercantes, además de 2 buques de la Armada, también el trabajo de órbitas satelitales de Estados Unidos y la órbita satelital del FASAT Chile por parte de la Fuerza Aérea. Así dijo, no descarto nada, Arturo Merino, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, hasta ahora, porque se señala que en parámetros internacionales se busca por 6 días y luego de eso ya comienzan a tomarse otro tipo de decisiones. Hasta ahora la nave aparece como siniestrada, su tripulación y sus pasajeros, 38 personas en total, desaparecidas, y esa es la situación que se da a esta hora. Bueno, en vista de esto es que habló el, además, fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, ante la partida nuevamente a Punta Arenas. Él estaba en Santiago desarrollando otras labores, y el fiscal Campos, así, en el Aeropuerto Internacional de Santiago, abordaba una investigación que va a abrir el Ministerio Público, especialmente por las personas civiles que abordaron este avión. Pero además, recordemos, ya hay una investigación que está desarrollando la Fiscalía de Aviación y también una investigación administrativa sumaria que hace la Fuerza Aérea por este avión siniestrado. Hay que señalar que esto fue confirmado, esta investigación interna, por tanto el ministro Espina como el comandante en jefe Merino. Así las cosas, es que se señala esta situación de una investigación interna, la investigación de la justicia militar, y ahora la investigación que abre el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Magallanes, cuyo titular, Eugenio Campos, así entregaba consideraciones al partir a Punta Arenas de regreso desde Santiago. Bueno, efectivamente, a raíz de los lamentables episodios que ocurrieron la noche del día de hoy, madrugada precisamente, en la cual tomamos noticia de la desaparición de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, la cual se encontraba tripulación no tan solo de la Fuerza Aérea y del Ejército de Chile, sino que también civiles. Se ha dispuesto por parte del Ministerio Público y la Fiscalía Regional de Magallanes a iniciar una causa de oficio, particularmente respecto de la presunta desgracia respecto de estas personas. Sin perjuicio también comenzar a hacer todas y cada una de las coordinaciones de rigor con cada uno de los servicios auxiliares en la investigación de los hechos en los cuales el Ministerio Público va a estar indagando. Por de pronto las coordinaciones con la Policía de Investigaciones de Chile, las primeras diligencias, con el Servicio Médico Legal, preparándonos precisamente para el evento de algún reconocimiento que tengamos que realizar. Son las circunstancias en las cuales el Ministerio Público está preparado y está coordinándose. Como asimismo dar la atención a las víctimas, también en este caso de carácter indirecto, que pueden darse sobre ese punto, y a los cuales estamos abocados el día de hoy. Hemos tenido una absoluta coordinación también con la Fuerza Aérea, lo que cual agradecemos desde ya todo el apoyo a cada una de las familias, por cierto, que está pasando por un mal momento, como a raíz de la noticia se ha dado a conocer. Hemos tenido contacto a cada minuto, particularmente con el general de la Fuerza Aérea, como también con el fiscal de la aviación, en las cuales nos coordinamos. Y ahora, la llegada, por cierto, alrededor de las 18:30 horas, tenemos una reunión en la Fiscalía Regional de Magallanes para seguir coordinando cada uno de los cursos de actuar nuestros. ¿Qué tal la Fuerza Aérea en este sentido? Porque había funcionarios que sabemos que hay una investigación de las Fuerzas Armadas, pero también va a haber una investigación porque hay civiles aquí del que no se hace esta coordinación. Bueno, como usted lo señaló, esto genera ya una investigación de carácter administrativo propiamente tal respecto del accidente que se está investigando por la desaparición de esta aeronave. Lo que conlleva asimismo, entiendo, una causa de la Fiscalía de Aviación correspondiente a los tribunales especiales o tribunal militar. Pero cuando existen también víctimas, las cuales tienen el carácter de civil, como particularmente 3 de los ocupantes de la tripulación y de los pasajeros que se encontraban a bordo de esta nave siniestrada, corresponde y compete al Ministerio Público realizar todas y cada una de las investigaciones y diligencias que se estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos, y en virtud a ello y haber tomado contacto en horas de la madrugada, alrededor de la 1:20 aproximadamente del día de hoy, con el general de la aviación correspondiente a la región de Magallanes y la Antártica chilena, es que dispuse de inmediato la investigación y las coordinaciones de rigor que Fiscal, estamos en vivo para Televisión. Ahí el fiscal Eugenio Campos, en definitiva, entregando estos comentarios. Bueno, el presidente Sebastián Piñera también habló en medio de esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos a pesar de las condiciones que son extremadamente difíciles. Un gran abrazo a los familiares, especialmente a la familia de las personas civiles que se ven involucradas en una situación muy compleja, porque es incierta en definitiva, no a diferencia, pero podríamos decir que las
las personas en un entorno familiar con funcionarios, con militares, entienden que son exigencias propias de la labor. Cuando las familias se ven enfrentadas rápida y sorpresivamente a estas situaciones, no teniendo esta capacidad, también se hace a veces mucho más difícil. Así que un gran abrazo para ellos y ojalá hayan noticias alentadoras, ojalá de aquí a las próximas horas. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, vamos a hablar de economía porque, mientras se ha dado una reacción a la baja del dólar en las últimas jornadas, también hay una encuesta de expectativas económicas que volvió a cifrar en 1% el crecimiento para nuestro país este 2019, producto también del estallido social. Hoy se conoce que la Subsecretaría de Telecomunicaciones presentó las nuevas estadísticas del sector. Así las cosas, que las conexiones postpago liberan por primera vez el servicio de telefonía móvil en Chile, mientras que las suscripciones alcanzan a 13 millones a septiembre del 2019. Las prepago llegan a 12,4, cifra 3,4 inferior a la medición del año pasado, mientras que el estudio señala que los servicios de telecomunicaciones, estamos hablando de internet, fijo y móvil, telefonía fija y móvil y televisión pago, alcanzan, anota usted, 53,5 millones de contratos. ¿Ah? Negocio redondo, por algo hay tanta competencia. Y un incremento de 3,7% respecto del año pasado. Así entonces ya cerró, podríamos decir, la Subtel en 54 millones de servicios de telecomunicaciones contratados a septiembre de 2019 con 2,8 servicios por persona. Casi 3 por persona. Y el internet fijo está tomando gran conexión, 3,4 millones de suscripciones, 17,9 accesos por cada 100 habitantes. Lidera la participación del mercado BTR, 38%, Movistar, 28,6%, Claro, 13,6%, Grupo GTD, 7,9%, Mundo Pacífico, 6,1% y Entel con 5,3%. Así también las cosas es que 84,3% de los accesos a internet se hacen a través de un dispositivo móvil, mientras que los accesos móviles alcanzan a 18,5 millones de suscripciones en 3G y 4G, y un 94,3% corresponden a navegaciones por smartphone. El mercado de la telefonía lo sigue liderando Entel, 31,7%, lo sigue luego Movistar con 22,8%, Claro con 21,2%, WOM con 21,9%. Ahí hay una diferencia que ha ido subiendo, y BTR queda en 1,5 y 0,8 queda Virgin. La telefonía fija mantiene a la baja totalmente, se han empezado a desechar los teléfonos fijos, y la telefonía móvil, en cambio, entre Entel, Movistar y Claro hay un 80,6% del mercado, y luego lo siguen WOM, BTR y Virgin, según esta definición. Los abonados a la televisión de pago corresponden a 3,3 millones, es una baja en todo caso porque aumenta la televisión en streaming en internet, el citado Netflix, que se va a sumar además con DirecTV y ahora con el canal Disney. BTR tiene en eso todavía el liderazgo con 33,5, DirecTV tiene 20,7, Movistar 17,1, Claro 11,7. Y el cobre, para ir cerrando esta nomenclatura, volvió a estar al alza en esta jornada, 274,6 con un 1,17 al alza, 2,67,3 la mensualidad, 2,71,7 la anualidad, en menos 8,51 respecto del 2018. Deporte. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, cortito y breve el deporte en esta jornada porque está complicada la situación para definir el Chile 4. Para muchos se asegura que el Chile 4 solamente va a salir por secretaría. Todo esto en vista de la búsqueda que hay de la definición, pero se ha enredado más. ¿Por qué? Porque apareció el oído y sí, O'Higgins también está buscando jugar la Sudamericana, y esto hace que el Chile 4 se haga más enredado. Así, el Chile 4 por la Copa Libertadores 2020 sumó un nuevo protagonista, O'Higgins de Rancagua, dicen las crónicas deportivas. Esto porque el cuadro celeste evidencia su deseo de que Unión La Calera dispute el principal certamen continental en la lista de la tabla y así poder clasificar a la Sudamericana. Así lo manifestó el denominado capo de provincia a través de una carta enviada a la NFP, en el cual reclaman su derecho a jugar el segundo torneo más importante del continente. Así lo ha dicho Ricardo Abu Moer en una carta que hoy emite
uno de los matutinos. Se argumenta que al no haber campeón ni subcampeón de Copa Chile, el cupo corre al campeonato nacional y así el Chile 4 corresponde a Unión La Calera, no a la Unión Española, y los celestes podrían jugar la Sudamericana. Vamos a ver qué pasa con esta situación, algo incierta en definitiva. Mientras en el plano internacional, el Inter se juega el paso a octavos de la Champions ante el Barcelona. Se señala ya en las crónicas internacionales de una nueva jornada de Champions League que comienza en horas de esta tarde. Mientras que el mediocampista chileno Arturo Vidal asuma como titular en el cuadro catalán, ya se habla de la posibilidad de que pueda ir nuevamente a Italia. Mantiene esta polémica, aunque el presidente del Barcelona ha asegurado que eso no está cerrado. Es así que este martes el Inter va a recibir a el Barcelona en el Giuseppe Meazza. Recordar que el Giuseppe Meazza se llama cuando juega el Internazionale de Milán en el mismo estadio San Siro, que se llama Estadio San Siro cuando juega el AC Milán. Los milaneses son tan civilizados que tienen un solo estadio para dos de sus grandes equipos en la ciudad. Hay que recordar que en el duelo de ida disputado en el Camp Nou se impuso el Barcelona por 2-1, pero fue un partido muy apretado. Así las cosas, es que el equipo de Valverde debería ir con Arturo Vidal en el arranque, con Marc-André Ter Stegen en la portería, Moussa Valle, Samuel Umtiti, Clement Lenglet y Junior Firpo en la defensa, Rakitic, Arturo Vidal y Frankie de Jong, más Ansu Fati, Luis Suárez y Carles Pérez en la delantera. No estaría ni Messi, ni Piqué, ni Sergi Roberto, quienes no viajaron a Milano. Mientras que el equipo de Antonio Conte va a tener a Handanovic en la portería, a Godín, a De Berg, Skriniar y De Ambrosio en la defensa, Matías Vecino, Marcelo Brozovic, Borja Valero, Cristian Viraggi o Valentino Lázaro, Lautaro Martínez, el argentino, y Romelu Lukaku, el amigo de Alexis Sánchez, el que se espera se recupere de aquí a enero próximo para volver a las canchas el delantero chileno. Va a ser a las 5 de la tarde con transmisión, como siempre, de los canales deportivos internacionales. Resumen en FTC Noticias. No descarto nada. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, señaló que se manejan todas las teorías de lo ocurrido con el Hércules C-130, que se extravió en horas de la tarde en un vuelo a la base antártica Eduardo Frei este martes. La presencia del ministro de Defensa es reforzada además con el trabajo de buques de la Armada, también aviones de la Fuerza Aérea Argentina y Uruguaya y aeronaves privadas en toda la zona antártica. Los trabajadores y dirigentes sindicales de la división andina llegaron hasta tribunales para denunciar la presunta corrupción en la división de Codelco. Todo esto en vista y como ofensiva y contraofensiva a las acciones legales de Codelco en contra de los dirigentes sindicales por haberse sumado a la protesta social del 23 de octubre pasado. Comienza ahora un nuevo congreso extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre en La Serena, con el tema de Andina, también el tema de ventanas, marcando la agenda. El presidente Sebastián Piñera quiso hacer una suerte de empate moral en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Si bien citó a Gustavo Gatica y a Fabiola Campillay, dos de las personas que han perdido su visión, sus ojos, por el efecto de perdigones y bombas lacrimógenas de carabineros, también habló del vandalismo y de la violencia ejercida en contra de carabineros que han cumplido su deber. Hay ya cuestionamientos en redes sociales, también una consideración que hizo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no asistió a la ceremonia en el Palacio de la Moneda. La acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick, ya tuvo la presentación de la acusación propiamente tal de los diputados ante el Senado. En horas de esta tarde se deberá escuchar a la defensa y quizás al propio acusado Chadwick, quien atentamente escuchó y estuvo presente en toda la locución esta mañana en la sesión extraordinaria también citada por la Cámara Alta del Congreso Nacional. Y en materia deportiva se sumó O'Higgins a la pelea por el Chile 4, apoyando a Unión La Calera para que no sea ni Unión Española ni la Universidad de Chile quien se quede con el cupo a Copa Libertadores. De esta manera entonces el capo de provincia podría acceder a la Copa Sudamericana, dijo en una carta enviada a la NFP su presidente Ricardo Abumor.
El tiempo en FTC Noticias. Estamos con casi 28 grados de temperatura. Entonces, la sensación térmica es de 28 grados en Santiago con 30 de máxima según la dirección meteorológica. Iquique, Arica primero tiene 23 grados, ya completando casi la máxima de 24 con cielos con nubosidad parcial alta, mientras que Iquique también está llegando a los 23 grados de máxima y 22 a esta hora en la región de Tarapacá. 20 grados para Antofagasta, completando la máxima probable de 21 también en Calama, ahí en la provincia del Loa, en la región desértica minera. 27 grados de máxima para Copiapó, también para las agradables playas de Caldera, Bahía Inglesa, Puerto Viejo, ahí en la costa de Atacama. Ahí el saludo, como siempre, a todo el Distrito Norte, a la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Vales, Gabriela Mistral, El Abra, también los más de 230.000 trabajadores de la minería privada, trabajadoras también y funcionarias del edificio corporativo de Codelco en Calama, y como no, a la patrimonial y querida El Salvador por la cordillera atacameña. 20 grados, hay 19 hasta ahora en Serena Coquimbo, en la región papayera, que se apresta a recibir a los más de 120 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores del Cobre. 18 grados de máxima en las costas de Valparaíso, 17 hasta ahora en Quintero Puchuncaví. Ya están trasladándose los dirigentes de los sindicatos 1 de Ventanas, también turnados e invitados para la conversación que se va a sostener en La Serena en vista de hashtag inversiones para ventanas. También lo hacen los dirigentes de los sindicatos Gerardo Rivera, Chagre, Soldado, Los Bronces de Anglo American, y cómo no lo van a hacer con 32 grados de máxima los dirigentes de los Andes San Felipe de la división andina. 30 grados de máxima para Rancagua, a esta hora hay 27 grados en la región del Libertador, en su capital regional, también en la comuna de Machalí. Ahí el saludo para los dirigentes de El Teniente, los trabajadores también de la división minera subterránea más productiva de la minería mundial, también a los de Caletones, sabemos de varios que ya están en La Serena. 32 grados para Talca y el Maule en esta jornada, 28 grados para Chillán, 26 grados a esta hora. Hay varias afectaciones, comentarios de las personas que conocían y conocen al general Daniel Ortiz, quien fue el jefe de la Defensa Nacional ahí en la región del Ñuble en la semana de octubre, luego del estallido social. 17 grados, completándose la máxima en Concepción, en el Biobío. 21 grados, 19 hasta ahora en Temuco, en la capital regional de la Araucanía. 18 grados, absolutamente completados, con 20 hasta ahora en Valdivia, en la región de Los Ríos. 19 grados para 21 en Los Lagos, en Puerto Montt. 15 grados, pero hay 18 ya en Aysén, en Coyhaique. Hay pronósticos así que va a llover por la tarde-noche y mañana tiene cielos con chubascos, dice la dirección meteorológica. Y 13 grados con nubosidad parcial, 14 hasta ahora, eso sí, completando ya la máxima y superándola en Punta Arenas, en Magallanes, donde está todo este trabajo desplegado de emergencia por parte de la 4ª Brigada Aérea, que recordemos encabezó hasta horas de esta mañana el general Eduardo Mosqueira, hasta la llegada del comandante en jefe, el general Arturo Merino, para encabezar las labores de búsqueda. -1 grado en la Antártica, que ojalá nos entregue alguna buena noticia respecto a este avión siniestrado. 19 grados ya completados como máxima en el archipiélago de Juan Fernández, que muchos recuerdan lo ocurrido el 2001 en septiembre también con la caída de un avión facha ahí en el archipiélago. Y 24 grados a esta hora con 24 de máxima, 22 a esta hora para Rapa Nui, la isla de Pascua en el ombligo del mundo. Nosotros de esta manera entonces terminamos la edición de 10 de diciembre de FTC Noticias. Vamos a hacer un receso porque nos trasladamos también para La Serena, para la región de Coquimbo, para estar muy atentos a el debate y las conclusiones y consideraciones que va a tener este Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre. Ustedes siguen acompañados toda la jornada con las entrevistas que ya se han hecho en el programa Conversemos, también la programación y música que vamos a tener durante miércoles, jueves y viernes al respecto. El trabajo que se despliega, se diversifica de nuestro Departamento de Comunicaciones. Como siempre en el ftc.cl, también en la aplicación radiosenvivo.cl/Chile/radio FTC, en el +56 95602971, nuestro WhatsApp para estar más y mejor conectados, y como no, con el FT Cobre en Instagram, en Twitter, también en Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver y escuchar. Esto fue FTC Noticias,
el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.